Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a Psicoterapia, Bienestar y Ayuda. Ya hace un tiempo que no publicábamos videos, pero no significa que no hayamos estado acompañando pues a diversos pacientes en estas etapas difíciles de vida que todos podemos llegar a tener. Y es precisamente por esa razón que el día de hoy me atreví a publicar este video, debido a la frecuencia con la que he encontrado una situación de vida en las personas que a mí me parece bastante preocupante. Y aunque muchos piensan que no es algo como que realmente importe, que solo amerita memes, pues nadie se atreve a hablar de esto abiertamente. Porque bien las situaciones que la sociedad nos indica que tenemos que aprender a vivir con eso. Hace poco publicamos un short al respecto y el tema era si eres feliz o no en tu trabajo. Y comentábamos algunos focos rojos de qué es lo que podrías encontrar, ¿no? Cuando pues hay una insatisfacción o una razón para tener una baja calidad de vida debido al trabajo. Me encantará escuchar su opinión, sus comentarios, sobre todo sus experiencias que siempre enriquecen los temas. Y bueno, me gustaría comenzar tal vez con una pregunta que parece un poco absurda, ¿no? Pero les quiero comentar lo siguiente: ¿en qué momento de la humanidad el trabajo dejó de ser una forma de ganarnos la vida y se convirtió en un sufrimiento continuo? ¿En qué momento se convirtió en una muerte lenta? Y ustedes dirán, qué exageración. Pero en realidad, si ustedes se ponen a pensar en todas las situaciones que puede causar, no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional, a nivel mental, y nos vamos hasta a nivel espiritual, las cuestiones laborales, de verdad se van a sorprender. Y incluso me encantaría saber cuántos de ustedes que nos acompañan el día de hoy se van a reconocer con toda la sintomatología de la que vamos a platicar al respecto de este tema. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Les voy a platicar un poco lo que encuentro en la consulta diaria, porque esto es diario. No crean que es un paciente así de vez en cuando que me vienen a platicar este tipo de cosas. Desafortunadamente es casi el 100% de los pacientes los que comentan lo que está sucediendo a nivel laboral y cómo afecta esto a su calidad de vida. Pues en principio hablamos de síntomas que tienen que ver con la famosa depresión. Y a mí, antes de hablar de la depresión, me parece a veces increíble, y se los quiero comentar, cómo es que actualmente, a pesar de todos los avances tecnológicos que tenemos, a pesar de todo lo que ha avanzado la humanidad en medicina, en psicología misma, haya mucha gente que siga pensando que la depresión no existe, que la depresión solamente es flojera, que la depresión solamente son pretextos para no hacerse cargo de la vida. Y otros creen, por ejemplo, que la depresión es una enfermedad. Y como es una enfermedad, entonces tenemos que dar un medicamento para curar esta enfermedad. Bueno, lo que yo les quiero compartir el día de hoy con respecto a la depresión es que no es una enfermedad, en principio de cuentas. Tal vez en otro video podamos dar la diferencia entre lo que es una enfermedad y lo que es un trastorno psicológico. La depresión es un trastorno psicológico, que el principal, digamos, síntoma, que conlleva muchos otros más específicos, es que le causa disfunción a la vida del individuo. Y la depresión es tan real que la viven miles, millones de personas, me atrevo a decir, en todo el mundo. Y uno de los factores que provoca la depresión, por supuesto no es determinante, hay muchos factores que la provocan, pero uno de estos actualmente es el trabajo. ¿Y qué es lo que está causando en el individuo? Es decir, ¿cómo vive un individuo con depresión? Tenemos esta sintomatología, ojalá puedan ver si se reconocen o no con todos estos síntomas. Y me atrevo a decir que muchos de ustedes desafortunadamente sí se van pues a identificar. El síntoma más común de la depresión es ese cansancio extremo que sentimos,
porque ya no es un cansancio normal, ya no es un cansancio de haber vivido una jornada larga de trabajo, sino es un cansancio con el que ya no podemos vivir. Nos cuesta trabajo levantarnos, nos cuesta trabajo comer, nos cuesta trabajo bañarnos. No es flojera. Es una cuestión que afecta al individuo en su vida cotidiana. Incluso se siente esa sensación de culpa, de que no podemos dar más. Se sienten esas ganas de llorar constantes, ese nudo en la garganta. Podemos estar presentando problemas de alimentación, problemas de sueño, de irritabilidad. Incluso la depresión causa síntomas físicos como el dolor de cabeza. Hay personas que se les sube la presión, tenemos el dolor de espalda, tenemos problemas gastrointestinales. Y sobre todo lo que yo encuentro en las personas que tienen depresión debido al trabajo es esa sensación frustrante de que nunca es suficiente lo que hago, de que a pesar de que doy mi 200%, no me alcanza. Ese 200% es en mi salud, es en mi tiempo, es en mi esfuerzo, es en mis logros, es en mis éxitos, pero de todos modos no me alcanza. Y no me alcanza para ser feliz y no me alcanza para ser feliz en mi trabajo. Y aún así la gente tiene que ir a trabajar y aún así la gente tiene que vérselas, a ver cómo lo resuelve para seguir cumpliendo con sus responsabilidades. Y muchos dirán, bueno, es flojera, porque no quiere hacerse cargo. En realidad no, es algo muy real, que existe y que un fármaco no lo va a solucionar. Si bien la depresión no es una enfermedad, sí tenemos fármacos que pueden ayudar a equilibrar biológicamente al individuo, al sistema nervioso, pero el fármaco no les va a resolver la vida. El fármaco no va a curar la depresión. El fármaco solamente es un apoyo. Y posiblemente si les interesa el tema, coméntenmelo, déjenlo en los comentarios y podamos hablar al respecto de los fármacos. Pero pareciera que la sociedad nos dice, ok, tienes todos estos síntomas y son debido al trabajo, aguántate. Así es la vida. Y así tienes que aprender a vivir y te tienes que conformar con lo que tienes. Y a pesar de que estés dando ese 200% y no te sea suficiente, tienes que siempre dar más. Te tienes que conformar con lo poco que recibes a pesar de que estés dando ese 200%. Porque las empresas nos están haciendo un favor al contratarnos. Nos están haciendo un favor al darnos la oportunidad de trabajar para ellos. Y entonces, de verdad, la respuesta es nos tenemos que conformar. Tenemos que aprender a vivir de este modo. ¿Y cuántas veces vemos en los memes que, pues échate tu chocho y tú continúa? Y si no puedes continuar porque no puedes con estos síntomas porque te rebasan, entonces eres una persona débil. Entonces eres una persona incapaz y poco competente, que a mí no me sirves en el trabajo. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, que en el trabajo tenemos un mal ambiente laboral, tenemos envidias, tenemos pues una competitividad negativa, tenemos mal liderazgo, porque en el trabajo últimamente vemos que no existe el liderazgo adecuado, ¿no? Siempre tenemos jefes, no líderes. Y son jefes que no nos reconocen nuestros logros, son jefes que nos dejan el trabajo de 2 personas, que no hay suficiente motivación, que no hay suficientes incentivos, que siempre es crítica, que no nos dejan avanzar, que los salarios son pocos. Bueno, entonces si le sumamos todo esto al individuo, por supuesto que va a tener síntomas como los que decíamos hace un momento. Entonces la depresión es real y se vive todos los días. Ahora, no solamente el individuo vive con esto. De pronto la depresión se jala a su prima hermana, que es la ansiedad. Y entonces los síntomas se vuelven más. ¿Cuántos de ustedes no viven lo siguiente? Y desafortunadamente vuelve el mismo discurso. Tenemos que aprender a vivir con esto. ¿Cómo vive una persona con ansiedad? La ansiedad también es un trastorno. ¿Cómo vive una persona con ansiedad?
Ok, ¿cuáles son los síntomas? Esa preocupación constante, esa sensación de angustia, ese sentirse atrapados entre el pasado y el futuro. Las personas con ansiedad siempre están preocupadas por el pasado que ya no existe, que ya no podemos cambiar, pero aún así viven en el pasado constantemente y viven preocupados también por el futuro que tampoco existe porque no se ha construido, pero lo ven como algo catastrófico y entonces les impide poder disfrutar el presente y tener una buena calidad de vida. Y están angustiados y tienen síntomas, por ejemplo, como taquicardia, opresión en el pecho, tienen temblores, tienen mareo, tienen sudoración, tienen algo que se llama parestesias, que es esa sensación de adormecimiento. Puede ser en las manos, en las piernas, muy frecuentemente lo tenemos en la cara, o que les tiemble el ojo. Tenemos esa sensación de irrealidad, le llamamos nosotros, y algo muy común que es paralizante para la persona es el miedo. Es una sensación de un miedo intenso. Haciendo un paréntesis, hablamos a veces directamente de un miedo a morir, pero si quieren lo podemos abordar en otro video y platicamos un poco más extensamente de lo que es la ansiedad, porque en este caso estamos platicando de cómo todo esto pues viene a raíz de situaciones laborales. Pero bueno, ese miedo, a pesar de que es un miedo irracional, ¿y por qué se llama así, no? Haciendo pues a lo mejor ese breve comentario. Es un miedo irracional porque el individuo es incapaz de identificar específicamente a qué le está teniendo miedo o de dónde surge ese miedo. Y sin embargo es un miedo muy real. Es un miedo que no solamente se siente a nivel físico, sino se siente a nivel emocional, se siente a nivel mental. Pero es un miedo que nos rebasa. Y es un miedo que nos acompaña todo el tiempo. Y es un miedo que a veces puede ser que desaparezca, pero en el momento menos pensado vuelve a surgir y nos rebasa. Y hay gente que tiene toda esta sintomatología debido al trabajo. Imagínense cómo es la calidad de vida de una persona que tiene todos estos síntomas. Hay veces que la persona no presenta todos estos síntomas juntos, pero en general sí. Y si presenta estos síntomas, a veces no puede ni siquiera salir de su casa. Apenas pisa el suelo afuera de su casa y los síntomas aparecen de inmediato y lo limitan su calidad de vida. Hay gente que en el mejor de los casos sale de su casa y llega al trabajo con todos estos síntomas y vive con ellos y lidia con ellos todos los días. Y de verdad es una constante lucha porque ya no solamente lleva estos síntomas al trabajo, sino se juntan todos los factores que decíamos hace rato. Y entonces es una muerte lenta. Y ustedes dirán, ay, bueno, qué exageración. Es una muerte lenta. De verdad que sí lo es, porque esto no es vivir. Esto es esperar únicamente el momento en el que el cuerpo va a colapsar. Porque va a colapsar teniendo este tipo de vida. Es un modus vivendi ya. Y solamente es cuestión de tiempo. Se los aseguro, de verdad lo he visto, tengo 20 años dando terapia y solamente es cuestión de tiempo. Y de pronto hay gente que me dice, pero yo era de estas personas que soportaba el estrés y he vivido 10 años con el estrés. Pues sí, pero el cuerpo no es de palo, el cuerpo no es de piedra. Tarde o temprano vas a colapsar. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto ustedes van a permitir todo esto? ¿Hasta qué punto vamos a hacer algo para cambiar nuestro estilo de vida? Y en otro video hablaremos de las recomendaciones al respecto y la pregunta queda nuevamente abierta. ¿Ustedes son felices en el trabajo? Y tenemos solamente 2 respuestas aquí, el sí y el no. Si la respuesta es sí, pues vamos a ver que ustedes son unas personas afortunadas. Si la respuesta es no, ustedes dirán, bueno, ¿qué me queda por hacer? ¿Qué les parece si hacemos un video dando algunas recomendaciones sobre, pues, qué alternativas tenemos cuando la respuesta no soy feliz? Entonces, ¿qué me queda por hacer? ¿Qué puedo hacer en mi presente? No en el pasado ni en el futuro. ¿Qué puedo hacer en el presente para mejorar mi calidad de vida? Pues ojalá este video les haya gustado. Por favor, denle like y suscríbanse y nos vemos para la próxima. Cuídense mucho.